Dice Kenia Cuevas, una mujer trans, que su mayor venganza es ser feliz. ¿Y qué empezaría como mejor parte para ser feliz, como la mejor parte para iniciar a reconocer los derechos? El que una persona trans pueda obtener los papeles con la identidad con la que se entiende. Fue hasta después de la pandemia que hice una introspección en mí y dije, ¿sabes qué? La vida que estoy llevando no es la que yo quiero. Y fue ahí que me di cuenta que pues yo era una mujer transgénero y que pues yo iba a vivir mi vida tal y como yo quisiera. La historia más adelante. ¿Cómo estás, Pam? Bien, Poncho, ¿y tú? Bien, feliz de estar contigo como cada mañana. Aunque bueno, las noticias pues de repente... Ya sé. Pero bueno, pues hay que darle para adelante. Y aquí estaremos para tratar de hacérselos lo más ameno posible. Completamente de acuerdo. Bienvenidos. Comenzamos. En Fresnillo, Zacatecas, se registró un enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados en las inmediaciones de la central de autobuses. Los agentes se percataron de una camioneta todoterreno y al marcar el alto, los tripulantes huyeron y se desató una persecución. Durante la huida, los presuntos delincuentes accionaron sus armas. Sin embargo, los policías lograron repeler la agresión. Tras el tiroteo, 2 presuntos atacantes murieron y otro más resultó herido. Bueno, ideas para arreglar el problema de inseguridad en el país. El gobierno mexicano debe combatir la extorsión como lo hizo Italia con la Cosa Nostra. Ándale. Así lo expresó Ramón Castro, obispo de Cuernavaca, quien convocó a la 8ª Marcha por la Paz. Indicó que la impunidad es el principal problema para combatir la extorsión y otros delitos que no se persiguen. Los expertos deberían ayudarnos. Donde en otro país han tenido este problema, Verbigracia, Italia, cómo lo han solucionado, que la experiencia de otros países nos pudiera ayudar y también la decisión de hacerlo. Y sobre todo de aceptar la realidad es uno de los puntos en los que he insistido últimamente. Un tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia de 27 años y 6 meses de prisión contra Óscar Andrés N., el Lunares, uno de los principales líderes de la Unión Tepito. Este sujeto fue encontrado penalmente responsable por el delito de homicidio calificado. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la defensa del imputado presentó un recurso de apelación, pero no procedió y la sentencia fue confirmada. Y en la ciudad de Aguascalientes, un centro de rehabilitación fue suspendido al encontrar irregularidades graves. El director de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado, Octavio Jiménez, señaló que durante la inspección aseguraron medicamentos controlados sin receta médica y cigarros chinos. Medicamentos que no deben de tener, objetos punzocortantes, algunas condiciones insalubres, obviamente que no hay un control de expedientes, no se detectó la presencia de una atención psicológica. A mí se me dio buen trato, o sea, no nada, mucha gente dirá que no es de golpes aquí ni nada, simplemente nomás dejarse guiar nomás. Cambiamos de tema y nos vamos con De Dos Sopas. Hablábamos de que se puede acabar con la delincuencia como se acabó con la Cosa Nostra. De ocurrencias y de mamarrachadas, pues por ahí se dijo, ¿no? De que hay que armar a las familias mexicanas. De que hay que facilitar que las familias mexicanas y quienes tienen negocios pues tengan ya cohetes, pero de mayor poder, ¿no? No fregaderas. ¿Creen ustedes que esto puede funcionar para acabar con la inseguridad? ¿Armar a la sociedad mexicana? ¿Creen que sí o que no? ¿Clarín o Nel? Dicen que no. Ahí están las opciones, Clarín o Nel. ¿Tú qué dices, Pam? No, Mi respuesta está en el editorial, se las platico al rato porque es un poco más amplio. ¿Fue spoiler entonces mi pregunta? Es un poquito. No es cierto. No, está bien. No, por supuesto que no, es una pésima idea. Pues a ver, ojo, hay que exigir a las autoridades que nos protejan, eso sí. Que nos armemos todos, pues ni fue esto, el viejo oeste. Qué mamarrachadas de veras. Bueno, vamos con más información con Inés Fernández. Defendió el presidente Andrés Manuel López Obrador el desempeño de las Fuerzas Armadas en el país, tras el inicio de los trabajos de la Comisión de la Verdad para esclarecer posibles crímenes cometidos durante la llamada Guerra Sucia. El jefe del Ejecutivo subrayó que lo mejor es la transparencia. Reiteró que los hechos y conductas de este periodo no deben olvidarse ni volver a ocurrir.
Hizo un llamado a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, a legisladores y activistas para seguir luchando por los derechos sociales. Advirtió que de no hacerlo podrían ser arrebatados. La senadora por Morena enfatizó que se han logrado avances en el trabajo parlamentario históricamente impulsado por las organizaciones civiles. Informó la Comisión Nacional del Agua que el gobierno federal concretó acuerdos con la industria de Nuevo León para inyectar hasta 500 litros por segundo al sistema de agua en la entidad. El titular de la dependencia, Germán Martínez, informó que son 64 concesionarios con los que tienen acuerdos a fin de ayudar a reducir la crisis del agua en el estado. Demandó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, una consulta a los trabajadores de la educación para el establecimiento de un calendario del ciclo escolar 2022-2023. Acusó a la SEP de implementar distintos proyectos para alargar la jornada laboral. Hacemos una pausa y al regresar aumenta 51 la cifra de inmigrantes que perdieron la vida en un camión encontrado en Texas, en Estados Unidos. El horror, el horror. Además, un avión regresa de emergencia al aeropuerto de Guadalajara, Jalisco. Tenemos los detalles. Ya son 51 el número de migrantes que fallecieron encontrados adentro de un tráiler en San Antonio, Texas. Esta es la historia. La cifra de migrantes fallecidos hacinados en un camión de remolque sin aire acondicionado en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos, aumentó a 51. 27 eran mexicanos. 13 personas siguen hospitalizadas. 3 de ellos también son connacionales. En general, el personal médico de los hospitales, insisto, en general, ha indicado que los heridos están en estado crítico, con fallas neurológicas, renales y hepáticas y con hemorragias internas. Janeidi Yasmín Antonio Guzmán, joven chapaneca cuya identidad aparece en los sobrevivientes, dijo que no es la persona hospitalizada que está en Texas. En un mensaje en su cuenta de Facebook, la joven, que es originaria del ejido de Ricardo Flores Magón, explicó que ella se encuentra a salvo. It's tragic, but this is nothing short of a horrific human tragedy. Hasta el momento se sabe que el conductor del camión y 2 personas más fueron detenidas. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la unidad entró a ese país por un puesto de control de la patrulla fronteriza al noroeste de Laredo, Texas, en la Interestatal 35. Propietarios de una empresa de camiones confirmaron al diario San Antonio Express que el tráiler era clonado, tenía el mismo color y los mismos números de identificación del Departamento de Transporte Federal y del Departamento de Transporte de Texas. Eran idénticos al camión de Betancourt Trucking and Harvesting. Sin embargo, el camión no llevaba el logotipo de la empresa, como los demás del negocio. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la Fiscalía General de la República abrirá una carpeta de investigación sobre la muerte de los migrantes. A través de sus redes sociales, el canciller dio a conocer que la decisión se tomó luego de una llamada con el titular de la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero. Además, adelantó que un equipo especial viajará a Texas para atender el caso. También adelantó que tras una comunicación con el secretario de Seguridad Nacional de la Unión Americana, Alejandro Mayorkas, las autoridades de ambos países trabajarán de forma conjunta para dar con todos los responsables. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó una reunión con su homólogo estadounidense Joe Biden para hablar sobre la crisis migrante. Por su parte, Joe Biden prometió intensificar la lucha contra la trata de personas y destacó que a 2 semanas de iniciar una campaña contra este delito, las autoridades de su país ya realizaron más de 2.400 arrestos. El día 12 de julio voy a tener una entrevista, un encuentro con el presidente Biden en Washington. Y este tema pues es central, es un tema básico a tratar. Lo hemos venido planteando, hace falta. Y esta es una amarga prueba de que hay que seguir insistiendo en apoyar a la gente para que no tenga necesidad de abandonar sus pueblos
para irse a buscar la visa del otro lado de la frontera. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Qué horror, ¿eh? La noticia de los migrantes que fallecieron y resultaron heridos cuando fueron abandonados en este tráiler, en esta caja del tráiler allá en Texas, llegó hasta San Miguel Huautla, en Oaxaca, un pueblo mixteco ubicado a 190 kilómetros de la capital oaxaqueña. José Luis Vázquez Guzmán es el emigrante cuya foto en su credencial del INE difundió esta mañana el canciller Marcelo Ebrard. Sus familiares aún no saben con certeza qué pasó con José Luis. Además, hay personas que lo acompañaron y no se sabe nada de ellos. No, nosotros no sabemos nada, nada. Hasta ahorita que llega mi prima y avisó, porque nosotros no sabemos de José Luis, pues que si se fue iba en ese tráiler. ¿Cómo se enteran de la noticia? Por medio de la tele, no sé. Nos enteramos de la noticia. Que nos ayuden por localizarlo, pues ya dijera lo que nos toque, pero con que pues nos den esa información exacta para poder, dijera, a ver qué es lo que hacemos. En la mañanera, Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, habló del caso. De los migrantes, en el tráiler viajaban 67 migrantes. Se incrementó a 51 el número de fallecidos, 39 mujeres y 12 hombres, fallecidos mexicanos 27, hondureños 14, guatemaltecos 7, salvadoreños 2 y un cuerpo pendiente por identificar. Relacionada a 2 mexicanos, Juan Francisco N. y Juan Claudio N., con la muerte de los 51 migrantes, por tener el mismo domicilio del registro estatal del camión, y durante una revisión judicial se le encontró armas. El Instituto Nacional de Migración no cuenta con registro de flujos migratorios de esas personas. Estos 2 de origen mexicano se encuentran irregularmente y por lo tanto es un delito portar armas en los Estados Unidos. Bueno, y justamente para hablar sobre esta tragedia en Texas, en Estados Unidos, y el drama que enfrentan los migrantes por alcanzar el sueño americano, nos acompaña esta mañana Paris Lezama, es director de operaciones del Pozo de Vida e integrante de Esperanza Migrante AC. Paris, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pam. Bienvenido. Platícanos por qué el tema de la identificación es tan complejo y no necesariamente haber encontrado una credencial de lector de alguien implica que fuera esa persona. Sí, el punto ahí es que muchas de las personas migrantes llegan a falsificar documentación para no ser detenidas y también llegan a mentir sobre su estatus migratorio. Entonces, ellos pueden decir que son mexicanos o que son, especialmente si son centroamericanos, dicen que son mexicanos para no ser deportados de alguna manera. Y las redes de traficantes de personas les brindan documentación falsa. Entonces, corroborar la documentación a veces es un proceso largo que tiene que hacerse con los consulados y especialmente la identificación de las personas migrantes es una cuestión tardada porque los consulados tardan en identificar a sus connacionales. En México tenemos una crisis importante en lo que tiene que ver con las personas desaparecidas. ¿Será que muchos se van a los Estados Unidos y no sabemos ya nada de ellos? Eso puede ser. Digo, no todos, obviamente, no todos, pero una cantidad significativa. Es una gran cantidad. Sin embargo, la crisis de desaparecidos, si bien responde a la cuestión de migración, responde más a una cuestión de inseguridad. Okay. Entonces, yo hablaría más en la cuestión de desaparecidos, en una cuestión de inseguridad, más que en una cuestión migratoria. A ver, y justo por ahí te quería preguntar también esto que me habías estado comentando y es muy importante. Tenemos entendido o pensamos a los migrantes como quienes tienen que salir de su país de origen por un tema económico, porque no hay oportunidades laborales. Y dices, esto está migrando también. Sí, este móvil de la migración, primero hace unos años fue la cuestión económica y la pobreza. Viene la crisis de COVID y con la crisis de COVID pues hay una agudización de la pobreza que impulsa estos flujos. Pero ahora está mutando. Ahora ya la cuestión de la migración tiene que ver con una respuesta a la violencia. Entonces, el origen de la migración en Centroamérica y en México tiene que ver con las condiciones de pobreza.
No, con las condiciones de violencia, perdón. Entonces, los grupos del crimen organizado están solicitando renta o uso de piso, también están empezando a extorsionar a las personas, especialmente aquí en el campo, tiene que ver con el uso de las zonas agrícolas para el cultivo de drogas. Entonces, en ese sentido, esta falta de seguridad, las personas en vez de caer en las redes criminales o volverse cómplices, optan por huir hacia Estados Unidos. Que tengo entendido que muchas de estas personas precisamente en su trayecto se vuelven víctimas de la delincuencia organizada y los obligan a volverse sicarios. Sí, efectivamente, esa es una modalidad de la trata de personas. Y también el tráfico forzado de drogas hacia los Estados Unidos. Hay muchos testimonios de personas que son traficadas, que ellos pagan por llegar a los Estados Unidos, pero en el camino son obligadas a formar parte del crimen organizado o a traficar drogas hacia los Estados Unidos. Entonces ahí es donde hay un vínculo muy profundo entre el tráfico y la trata de personas. Mari, ¿se espera algo bueno de la reunión del presidente con Biden? Creo que ahí hay un desafío muy, muy grande y justamente ayer lo comentaba. Tiene que ver con lo que la Suprema Corte de Justicia en México dictó en el amparo de revisión 275-2019 de la primera sala de la Suprema Corte, donde dice que las revisiones migratorias en el interior del territorio nacional son anticonstitucionales. Esta es una práctica que el Instituto Nacional de Migración tiene por obligación cumplir de acuerdo a la ley de migración, pero a la Constitución estas revisiones son anticonstitucionales, no deberían de hacerlas. Esto implicaría una reducción en el número de detenciones migratorias. Y eso implicaría que pues, el número de personas que están llegando a los Estados Unidos se incrementaría. Si en Texas, con todo y que hacemos revisiones migratorias, el número de personas se duplicó, ¿no? Llegaron a un 200% de paso de migrantes hacia Estados Unidos a través de Texas. El desafío actualmente es ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a respetar nuestra Constitución y vamos a hacerle caso a lo que nuestra Suprema Corte dice? ¿O vamos a seguir haciendo el trabajo que Estados Unidos quiere que hagamos de ser un segundo muro, ¿no? Para que los migrantes no lleguen? Yo creo que ese es el principal desafío, nuestra Constitución contra la política de los Estados Unidos. Pares, muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Muy interesante. Varias colonias de la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, ya sufren de desabasto de agua debido a la fuga de agua potable, la mega fuga, ¿no?, que se registró allá en la calzada San Lorenzo y la calle Estrella a causa de una ruptura de uno de los ductos principales. En el lugar trabajan a marchas forzadas personal de SACMEX para detener la pérdida de miles y miles de litros del vital líquido. De manera completa son aproximadamente 30-35 colonias que tenemos afectadas. Tenemos zonas que tenemos colonias con baja presión. Esperemos que dentro de 24 días tengamos restablecido el suministro. En 24 horas. Vamos con el editorial de Pamela Cerdeira. Se ve que aquí no hay seguidores de Alito, me queda claro. ¿Cómo no? ¿Se imaginan cómo es el cuarto de guerra de los partidos políticos? ¿A qué huele? O sea, no, Poncho. O sea, este espacio en el que se toman decisiones para resolver momentos de crisis. Por ejemplo, en el PAN seguro hay una pantalla con conexión de Anaya desde Atlanta para ver el making of de sus videos. En Morena seguramente tienen una línea directa con las fiscalías por si les detienen algún diputado. 4 sillas para las corcholatas y una marca Mi Alegría por si Noroña se quiere sentar, que ya sé que es del PT, pero es lo mismo. En el del PRD, no, pues en el del PRD no hay nadie ya, como en el partido. Pero en el del PRI, su War Room, a mí sí me hace que están sentados Lord Voldemort, Maléfica y Darth Vader. Y están así, planeando cómo conseguir mover el foco mediático desde propuestas. ¿Por qué elegí a estos villanos? Es que miren, de verdad, esto no podría habérsele ocurrido a ellos solitos. Es malo, 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 malo. A ver, pero no se los voy a decir yo. Que Pistolito Moreno se los diga por su cuenta. ¿Qué pasa? No.
O sea, en vez de presionar para que las autoridades hagan su chamba, la idea es armar a la gente para que se defienda porque les queda claro que las autoridades no lo van a hacer. Que eso no lo hacen ya las autodefensas y es un broncononón. Otra vez, además, esas conferencias, ¿podemos ver la imagen, por favor? Yo no entiendo por qué las dan así, en la que paran a un montón de personas atrás nada más viendo, así. Y todos así, con la cara, con la misma. ¿Se acuerdan? Los de Morena también lo hacen igual. Habla Mario Delgado y están todos así. A ver, ¿me ayudan? ¿Podemos hacerlo? Vénganse. Ya sé, no les había avisado. ¿Quién más viene? Eso, vente, me ha dicho. Vente. Mañana no hay pan, entonces. No son suficientes. A ver, así, somos nada más 3, pero así nos acercamos a eso. Bueno, les sigo platicando. Su campaña, además, esta del PRI, la misma cromática de Morena. Estoy empezando a pensar que este señor trabaja para el partido del poder. Bueno, en fin, vale la pena darnos un clavado en los datos sobre qué implica armarnos. Aquí se tienen que quedar sonriendo, ¿eh? Muy bien. ¿Creen ustedes que es buena idea que la gente pueda armarse para defenderse de los criminales? Esto dicen los datos. Si tienes un arma en casa, es más fácil que alguien en tu casa tenga un accidente con ella o se quite la vida a que la uses para matar a un ladrón. 2, la mayoría de los adultos creen equivocadamente que sus hijos no saben en dónde guardan las armas. Garantizar la seguridad es una obligación de los gobiernos, especialmente los locales. Si no nos dan salud y no nos dan seguridad, entonces ¿para qué les estamos pagando? A ver, contéstanos. Pistolito Moreno. Ya está creciendo mi campaña, ¿eh? Ahí voy. Ahí va. Ven, en vez de exigirle al Estado hacer su chamba, nos lo piden a nosotros. Son unos genios, ¿eh? Además, todo mundo sabe que si quieres adquirir un arma para protegerte en casa, puedes hacerlo a través de la Secretaría de la Defensa. Tampoco es tan complicado. Te hacen menos preguntas que cuando vas a comprar un café de esos carísimos. Y si no quisieras hacerlo por la vía legal, es más rápido comprar un arma que llegar a la IFA. Bueno, a lo mejor en el War Room del PRI no están esos villanos que les dije. Se me hace que en el War Room del PRI están Mario Delgado, Heréndira Sandoval y John Ackerman. Eso lo explicaría todo. Gracias. Mi compañera Wendy Roa platicó con la jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre la seguridad y cómo se han dado buenos resultados en la materia. Esto es parte de la entrevista. En materia de seguridad, la Ciudad de México ha tenido avances importantes, lo que no implica bajar la guardia, sino al contrario, cada día se redoblan esfuerzos para salvaguardar la integridad de quienes habitan y transitan por esta urbe, aseguró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Tenemos que ir avanzando cada vez más. Creo que es un buen trecho el que hemos caminado y es una buena historia la que podemos contar. Y ha sido un trabajo muy arduo este tema de la seguridad, pero que confiamos en que trabajando de manera coordinada se pueden lograr buenos resultados. En entrevista con Grupo Imagen, Sheinbaum Pardo destacó la reducción que se ha tenido en los delitos de impacto. Entre ellos está el homicidio doloso, que dijo de 2018 a la fecha disminuyó 61.2%, por lo que la capital pasó de ser la quinta entidad en el país con mayor incidencia en este rubro a ocupar el puesto 16. Desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina aseveró que como gobierno hacen su tarea y de forma coordinada trabaja con el gobierno federal en el diseño de estrategias para erradicar los índices delictivos. Aquí cada quien tenemos que hacer nuestra tarea. En el país son algunos estados en donde está concentrado la mayor parte de los delitos. Entonces en la ciudad no nos hemos lavado las manos, sino más bien hemos dicho, pues hay que coordinarnos con el Gobierno de México, con la Secretaría de Seguridad Pública y todas las entidades, y nosotros pues hacer la parte que nos corresponde. En muchos lugares todavía sigue habiendo problemas, pero créanos que ahí estamos trabajando para poder hacer una ciudad más segura. Sheinbaum consideró que la labor realizada durante los 3 años y medio de su gobierno por quienes integran las instituciones de seguridad y procuración de justicia les ha permitido recuperar la confianza ciudadana. Asimismo, sostuvo que el vínculo que se ha creado entre la población y las autoridades ha facilitado las acciones de seguridad que se llevan a cabo en cada una de las colonias de las 16 alcaldías, ya que la población participa activamente en la denuncia de hechos, lo que ha dado como resultado, entre otras cosas, la desarticulación de 171 células delictivas y la detención de 2.378 presuntos delincuentes.
En mis audiencias públicas yo recibo muchas denuncias de gente que viene a denunciar que hay robos en este lugar, o en mis recorridos la gente me denuncia, y no es que pase yo el asunto al área de gestión ciudadana, sino que yo lo recojo y lo planteo en el Gabinete de Seguridad. De igual manera está el área de participación ciudadana en el Gabinete de Seguridad y están denunciando todo el tiempo lo que ellos están recibiendo, además de ir formando comisiones de seguridad ciudadana. Sheinbaum, quien desde su llegada a la administración capitalina priorizó la seguridad de la ciudadanía, recordó que la estrategia de su gobierno en la materia se basa en 4 ejes: atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación y coordinación interinstitucional. Además mencionó que parte importante de la labor que han realizado como autoridades ha sido la dignificación de los policías encargados de mantener el orden, los cuales han visto incrementado su salario en un 45%. Además de que reconoció la labor que al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha hecho Omar García Harfuch. No solamente es un policía bien preparado, capacitado, formado, que ha rediseñado a la policía de la Ciudad de México, sino que realmente es un gran líder para los policías de la ciudad. Este liderazgo y este profesionalismo que ayuda mucho a que el policía diga, pues yo quiero ser como el jefe de la policía, y no como llegó a ser antes, que todo lo contrario, ¿no? Además, es un policía que está cerca de los policías. De acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en el primer trimestre de 2018 la percepción de inseguridad en la Ciudad de México era de 92%, mientras que en el mismo periodo de este año se tuvo una mejoría al situarse en 67%. Para Imagen, Wendy Ron. En Veracruz, un juez sentenció a 60 años de prisión a Hernán Martínez Zabaleta, alias el H o el comandante H, señalado como jefe de Plaza de los Zetas en la entidad. Tras 5 años de proceso judicial, finalmente fue condenado junto con 3 cómplices. La Fiscalía General de la República pudo acreditar la participación en los enjuiciados en los delitos de delincuencia organizada y secuestro, además de delitos contra la salud. La denuncia ciudadana es uno de los mejores recursos para pacificar al país. Dejar de denunciar afecta a la generación de confianza en las autoridades. Eso lo afirmó el comisionado del Servicio de Protección Federal, Luis Waterman. La denuncia ciudadana debe ser una de las mejores armas para poder pacificar el país. De lo contrario, la falta de una denuncia ante un delito afecta a la generación de confianza en las autoridades de seguridad. Durante la inauguración de la Expo Seguridad México y Expo Seguridad Industrial México, el comisionado del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Werman Zaslav, acompañado de Jorge Luis Hack, director de Expo Seguridad México y Expo Seguridad Industrial, además de Miriam Ursúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y del comisionado jefe Hermenegildo Lugo Lara, subsecretario de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Destacó que es importante pacificar al país debido a que es una tarea que nos involucra a todos. Diariamente nuestras autoridades trabajan de manera coordinada para combatir delitos que nos afectan, y que algo que nos afecta y nos duele mucho es que nos afecten en la generación de la confianza necesaria para que la ciudadanía denuncie y de esa manera participe en esta construcción de una nación en la que el crimen no tenga la oportunidad de prosperar. Dijo que la capacitación a los cuerpos de seguridad es una tarea primordial para abatir la impunidad, además de la preparación y respetar a los elementos policíacos, evitará que no caigan en el falso discurso de la delincuencia organizada. Podamos reaccionar de manera rápida, eficaz, eficiente, para que no exista todavía un dolor mayor, y en otros casos para abatir la impunidad. Sin embargo, lo más importante es que existan estas oportunidades para que de veras nadie caiga en el falso discurso de la delincuencia
y busque un modo de vida siempre honesto. Resaltó que la profesionalización de las corporaciones de seguridad de gobierno y privadas deben de tener una base de intercambio de conocimiento, metodología y capacitación de calidad para formar personas de carrera en el ámbito de la seguridad pública con un trabajo digno y dirigidos a la prevención del delito. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Una pausa y al regresar, hombres y mujeres son reconocidos legalmente por la identidad con la que se identifican en el Estado de México. Además, detienen a expresidente municipal de Choix, Sinaloa, con más de 2 millones de pesos nada más. 2 millones de pesos, hijo de su... Continuamos de Pisa y Corre. En el Estado de México, un grupo de hombres y mujeres lograron ser reconocidos legalmente por su nueva identidad. Pues sí me afectaba muchísimo porque pues mientras yo me identificaba con otro género, con otro nombre, cuando me llamaban por mi género anterior o mi nombre anterior, pues sí, pues me afectaba muchísimo. Más de 20 hombres y mujeres de Nezahualcóyotl, Estado de México, lograron rectificación de su acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad, luego de ser reconocidos con su género actual. Hoy se entregaron 25 actas de nacimiento por rectificación, en la que hoy mujeres y hombres pueden sentirse libres de que les llamen y de que les reconozcan tal cual lo indica su acta de nacimiento. Con ello, esperan tener el reconocimiento que por años han buscado y sea acorde a su apariencia y personalidad. Llega a ser incómodo que tú estés presentando o presentándote con cierta imagen y te estén, pues se dirijan a ti de otra forma con la que no te identificas en muchos lugares, o sea, desde compañeros de, no sé, de la escuela, del trabajo, cualquier persona. O sea, me parece que les cuesta muchísimo trabajo aceptar el hecho de que se tienen que dirigir hacia nosotras con femenino, masculino, o sea, dependiendo de la forma en que nos identificamos. Hoy solo esperan que se apruebe el matrimonio igualitario y se les den garantías para poder seguir siendo reconocidas y reconocidos de acuerdo a su nueva identidad. Fue hasta después de la pandemia que hice una introspección en mí y dije, ¿sabes qué? La vida que estoy llevando no es la que yo quiero, y fue ahí que me di cuenta que pues yo era una mujer transgénero y que pues yo iba a vivir mi vida tal y como yo quisiera. De Pisa y Corre con información de María de Los Ángeles Velasco. Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. Los cuerpos sin vida de 50 migrantes mexicanos, hondureños y guatemaltecos fueron encontrados en el interior de un tráiler abandonado a las afueras de San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Las personas murieron por el calor en el camión, ya que estaban encerradas sin aire acondicionado. Se trata de la segunda gran tragedia relacionada con la migración en los últimos días, pues apenas hace una semana murieron al menos 23 personas después de que 2.000 migrantes de origen subsahariano intentaron cruzar la valla de Melilla, la línea fortificada que divide a España de Marruecos. Y yo no puedo evitar recordar las mezquinas palabras de varios opinadores de redes sociales diciendo: no, mano, los mendigos chairos se la pasan todo el santo día criticando al capitalismo, mano. Pero yo les quiero preguntar, a ver, ¿por qué la gente migra de países pobres hacia Estados Unidos y a Europa, mano? Que son los que inventaron el capitalismo, mano. Pues muy sencillo, porque capitalismo es igual a riqueza, mano, y socialismo a pobreza. A ver, mátenme esa, chairos. El problema es que el capitalismo es un modelo económico global, transnacional, que se basa en la plusvalía, es decir, la explotación, en invertir lo menos necesario para obtener las mayores ganancias posibles. Entonces, las naciones más poderosas han obtenido su riqueza del imperialismo, el colonialismo y la devastación de los recursos naturales en los países más pobres. Su riqueza depende de la miseria de otros, de la desigualdad. Para el capitalismo, el dinero no tiene pasaporte, pero las personas sí. Así que quienes hoy en día siguen diciendo que malditos beaners mexinacos solo vienen a quitarnos nuestros trabajos, que se queden en su country,
Jodidos moros, africanos y sudacas. Solo vienen a quitarnos nuestros trabajos. Que se queden en sus países, hostias. ¡Ay! Mugrosos centroamericanos. Solo vienen a quitarnos nuestros trabajos a los mexicanos. Que se queden en sus países, carambas. Solo demuestran su ignorancia ridícula y su miseria moral. Ningún ser humano debería de ser ilegal. Sencillamente porque la migración es un fenómeno natural. En cambio, las fronteras son imaginarias. Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera. Revisamos los resultados de la pregunta que les hicimos en redes sociales. ¿Crees que si los ciudadanos mexicanos nos armamos va a disminuir la inseguridad? Nel, dice el 70%. Decimos un el peligroso 70%. 30% dice que sí. Un peligroso 30%.